Muy bien, nosotros continuamos entonces con nuestra clase de la historia de la Iglesia y estamos todavía en este periodo que ya está pronto a finalizar. De hecho, hoy estaríamos prácticamente cerrando este periodo que abarca desde aquel momento en que Constantino publicó aquel edicto de tolerancia a los cristianos, hasta que finalmente lo que fue la parte occidental del Imperio Romano cayó de manera definitiva. Ahora bien, quiero iniciar con una aclaración que en otras ocasiones me han pedido y la semana pasada también me lo solicitaron acerca del uso de la palabra católico. Ustedes recordarán que en el credo niceno, hacia el final del credo dice, y creo también en la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué es lo que estamos dando a entender por ello? Ciertamente el uso de la palabra en el credo es diferente a la palabra católica en el uso que tiene ya en nuestros tiempos al referirnos a la Iglesia Católica Romana. La palabra católica simplemente significa universal. Y nosotros creemos en una iglesia que es universal. Hay creyentes genuinos, salvos por el Señor Jesucristo en muchas partes. Y eso era lo que profesaban también los creyentes de los primeros siglos. O sea, y el concilio que fue citado precisamente fue universal en ese sentido. ¿Por qué? Porque vinieron los obispos de distintas partes del territorio romano para establecer qué era lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, en la controversia que se había suscitado entre Alejandro y Arrio. Pero eso es lo que queremos dar a entender con la palabra católica. Ahora, en el uso que tiene, entendido en la Iglesia Católica Romana, es una contradicción de términos, porque si la palabra católica es universal, estamos en la Iglesia Universal Romana. Eso es lo que estaríamos diciendo literalmente. Entonces no lo usamos en ese sentido, pero creemos en una iglesia universal. Ahora bien, hoy nos corresponde ver a los últimos llamados así gigantes que el Señor utilizó, que algunos le llaman así, esos gigantes de la fe, a finales del siglo IV e inicios del siglo V. Recordarán que estuvimos viendo sobre todo a la figura de Atanasio en la clase pasada, que fue el sucesor natural de Alejandro en esa lucha contra la herejía arriana. Pero no solamente Atanasio, sino también aquellos que conocimos como los grandes capadocios. Todos ellos, de una u otra manera, colaboraron para que se entendiera con claridad qué era lo que la Iglesia creía respecto a la persona de Cristo. Es decir, la Iglesia siempre había creído en Jesús como Dios, pero Arrio vino a perturbar la paz de la Iglesia al afirmar que era menos que Dios, sino similar a Dios, en aquel uso de la palabra homoiousios. Recuerden, esa I era la que hacía la diferencia, pero algunos no se sentían cómodos con el uso de la otra palabra homoousios porque había sido usada por un hereje que anteriormente había sido condenado en el siglo anterior, y ese era el meollo del asunto. Ahora bien, esa no fue la única controversia que se tuvo que enfrentar la Iglesia. Como veremos al final de esta clase, iba a surgir luego la figura de un hombre llamado Pelagio, que vendría también a perturbar el orden de la Iglesia, afirmando que el hombre no había sido afectado por el pecado de Adán. Pero antes de llegar a ese momento, vamos a ver brevemente acerca de Ambrosio de Milán, Juan Crisóstomo, Jerónimo y finalmente Agustín de Hipona. Ahora, ¿quién fue Ambrosio? Ambrosio fue un alto funcionario del gobierno y que posteriormente fue hecho obispo de Milán. Al principio, Ambrosio se resistía a ser obispo, a tal punto que lo que uno lee en los libros de historia es que él se llegó a oponer de maneras hasta particulares, que uno diría, ¿hasta qué utilidad podía tener para un creyente recurrir a métodos como esos? Él, por ejemplo, se llegó a involucrar en la tortura de algunas personas para que entonces la reputación de él se viera afectada, o llegó a invitar a mujeres a su casa para que se hablara mal de él. Por alguna razón él no quería ser llamado obispo, que estar en ese cargo, pero fue tal la presión del pueblo y la estima que él tenía que finalmente accedió, y ya como obispo
Él llegó a defender a la iglesia nuevamente de los abusos de aquellos partidarios de la doctrina arriana. Querían provocar. Por ejemplo, en cierta ocasión, para ayudar a unos refugiados, él mandó a fundir tesoros que estaban en manos de la iglesia y vendió otros, y eso los arrianos lo quisieron aprovechar para acusarlo a él de que estaba cometiendo sacrilegio. Y esa es la respuesta de él que ustedes también tienen ahí proyectada. Él dijo: es mucho mejor guardar para el Señor almas que oro, porque quien envió a los apóstoles sin oro juntó también a las iglesias. La iglesia tiene oro, no para almacenarlo, sino para entregarlo, para gastarlo en favor de quienes tienen necesidades. Mejor sería conservar los vasos vivientes que no los de oro. Ese era el tipo de respuesta que podíamos esperar de él. Pero no fue solamente este asunto de su ayuda con aquellos que estaban en necesidad. En otros momentos de su vida también llegó a oponerse a las autoridades. Recordemos, el arrianismo, aunque fue condenado, siguió presente por mucho tiempo. No solamente porque se había esparcido a territorios aledaños al Imperio Romano, sino que ahí mismo seguían habiendo quienes eran simpatizantes de esta herejía. Un caso particular fue el de la mujer llamada Justina. Esta mujer, también defensora del arrianismo y que tenía mucho poder y mucha influencia, en una ocasión quiso obligar a Ambrosio para que cediera una de las basílicas para que los arrianos pudieran celebrar ahí su culto. Tan sencillo como eso era lo que le estaba pidiendo a Ambrosio: cédanos una basílica para que ellos también puedan celebrar sus cultos. Obviamente Ambrosio se opuso con vehemencia ante tal solicitud. Lo que llama la atención fue cómo él se llegó a oponer cuando quisieron sacarlos del lugar. La manera en que se resistieron fue que él instó a la congregación a que cantaran himnos al Señor. Y de esa manera fue como opusieron resistencia y no los pudieron sacar de ahí. Muchos de nosotros hemos escuchado la expresión el canto gregoriano, ¿verdad? Y usualmente ven ahí a las personas, ¿verdad? Y las voces cantando. Pero aún antes que el canto gregoriano, existe lo que se llama el canto ambrosiano. Y este hombre se conoce por haber escrito himnos al Señor. Muchos de ellos han sido debatidos si realmente los llegó a escribir a él, porque durante la época se llegó a producir mucha himnología, por decirlo así, pero hay unos que ciertamente con toda certeza podemos atribuirlos. Pero entonces, como podemos ver, ese canto ambrosiano es claramente por el nombre de él. Ahí tienen un ejemplo de uno de los himnos que él llegó a escribir. Son 2 estrofas de uno llamado Creador Eterno del Mundo. Y dice así: Creador eterno del mundo, quien manda de día y de noche y da las horas de su tiempo con el fin de aliviar el tedio. Y termina así: a Dios el Padre sea la gloria y a su Hijo unigénito, con el Espíritu el Consolador, ahora y para siempre. Amén. Obviamente una letra claramente trinitaria también que podemos ver ahí. Podemos ver más ejemplos, o a veces cuesta encontrarlos en español, porque algunos de ellos están en latín, porque la Iglesia Católica, la actual, la utiliza todavía algunos himnos de él, pero obviamente en latín, que obviamente no hay provecho en cantar algo que no se entiende. Aparte de enfrentarse a Justina, él también llegó a enfrentar a la crueldad de aquel emperador llamado Teodosio. Si recuerdan el nombre de él, Teodosio fue el que convocó al segundo concilio de Constantinopla en el año 381, cuando la herejía arriana fue finalmente condenada. Pero aún a pesar de eso, Ambrosio no cedió y también denunció justamente a este hombre cuando fue necesario. En otros aspectos, finalmente, ¿por qué es que nosotros recordamos a Ambrosio? Es que la predicación de este hombre llegó a ser un instrumento que Dios utilizó en la conversión de Agustín de Hipona. Pero eso ya lo veremos cuando lleguemos a Agustín. Entonces, pero tengámoslo presente, cuando lleguemos a Agustín de Hipona y escuchemos a Ambrosio, es este Ambrosio.
que llegó a predicar, y ya veremos por qué fue que Agustín llegó a escucharlo y qué fue lo que finalmente ocurrió. Otro también que ha pasado a las páginas de la historia es Juan de Constantinopla, o como es conocido, Juan Crisóstomo. Ahí lo que quiere decir literalmente es el del habla de oro. ¿Por qué fue llegado a conocer de esta manera? Bueno, porque llegó a ser un predicador muy famoso, y sobre todo por luchar contra las injusticias cometidas por los poderosos. Y resultado de él oponerse a todas esas injusticias, murió en el exilio. Él vivió como monje por muchos años, primero en su casa y luego retirado. ¿Por qué primero en su casa? Bueno, porque al principio su mamá le había pedido que no lo abandonara, entonces tuvo en su casa, por decirlo así, un monasterio. Pero una vez que la mamá muere, él entonces se retira y vive por unos años en la soledad, viviendo ese estilo de vida de monasterio. Cuando él regresa a Antioquía, luego de 6 años de retiro, es ordenado diácono y tiempo después es ordenado también presbítero. Y como tal comenzó a predicar, y pronto su fama se extendió por toda la iglesia de habla griega. Le decimos también Juan de Constantinopla porque precisamente fue obispo en este lugar. Ahora, ¿qué era lo que ocurría en Constantinopla? Esa ciudad era la capital, ¿verdad? Que Constantino la había movido de Roma a Bizancio y la renombró a Constantinopla. Y esa capital vivía con pompa, vivía con mucha riqueza, lo cual también llegó a afectar el testimonio de aquellos que se hacían llamar creyentes, porque vivían de la misma manera lujosa como los demás paganos también vivían de unas vidas lujosas. Y eso empezaba en primer lugar por los mismos que estaban involucrados en el clero. Muchos obispos, muchos diáconos también vivían esas vidas ostentosas, y habían cosas que realmente eran hasta escandalosas, porque habían unos que hacían entrar a sus casas mujeres a las que hacían llamar hermanas espirituales, pero Juan Crisóstomo denunció esas cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Empezó por el clero denunciando ese estilo de vida, de lujo, y esa vida que afectaba el testimonio de Cristo, de todos ellos que se habían hecho ricos, que las finanzas de la iglesia habían desordenado, no había un orden en ellas, y estaban descuidando toda labor pastoral. Él de inmediato prohibió que tales visitas se dieran de mujeres que llegaran a casas de aquellos que servían como sacerdotes, y exigió que todos ellos vivieran vidas austeras. Los objetos de lujo que había en el palacio del obispo fueron vendidos para dar de comer a los pobres, y el clero recibió órdenes de abrir las iglesias por las tardes, de modo que las gentes que trabajaban pudieran asistir a ellas. Pero él no se limitó a trabajar solamente con el clero. Esa razón de ser conocido como Crisóstomo era porque también desde el púlpito enfrentó a la congregación, dando a entender que no era posible que ellos pudieran acumular oro mientras habían huérfanos y viudas que estaban pasando necesidad. Eso, aunque fue del agrado de muchos, también hizo que él se ganara enemigos. Por ejemplo, una mujer llamada Eudoxia, que era esposa del emperador, en particular no le gustó. ¿Por qué? Porque claramente viviendo esa vida de lujo y de riqueza, ella dijo que cada vez que Crisóstomo se ponía a denunciar estas cosas, sentía como los ojos de la congregación se clavaban en ella, y no le gustó. Y por lo tanto buscó ocasión de cómo hago para sacar a este hombre, a pesar de que contaba con el buen favor de la gran mayoría del pueblo. Para ese fin ella se alió con un hombre llamado Teófilo de Alejandría. Crisóstomo tuvo que salir para atender unos asuntos en Éfeso, pero cuando él regresa, precisamente como esa mujer se había aliado con Teófilo, habían montado toda una trama para acusar a Crisóstomo de las cosas más ridículas que uno se pudiera imaginar. Y con estas acusaciones buscaron al emperador y consiguieron la orden de exilio contra él. Crisóstomo tuvo que abandonar la ciudad, y estando en el exilio, él se dedicó a escribir para seguir denunciando estas mismas cosas que él hacía desde el púlpito.
Por lo tanto, dijeron, no nos conviene, todavía sigue muy cerca, y ordenaron un segundo exilio, esta vez a un lugar todavía más remoto. Pero la salud de él ya estaba bastante quebrantada, y ni siquiera llegó a ese lugar, sino que de camino él murió. Antes de morir pidió que pasaran a una iglesia que estaba en el camino, donde tomó la cena del Señor una vez más, y terminó con las siguientes palabras: en todas las cosas, gloria a Dios. Amén. Siguiente hombre, no hay mucho que podamos añadir porque su aporte es uno muy particular. Es un hombre llamado Jerónimo. Ahora, cuando digo que rescatamos de lo que ahí vemos proyectado, que este hombre fue el que tradujo la Vulgata, es porque los demás aspectos de su vida, más que ser un hombre que se haya caracterizado por una vida de santidad, fue un hombre que más bien luchó mucho contra su pecado. Él fue, antes de su conversión, un gran seguidor de la cultura clásica y de los escritos paganos, y también de una vida sensual. Y tiempo después, él reconocía todavía cómo luchaba contra estos pecados, llegando al punto de también recurrir a castigarse a sí mismo, viendo que la lucha era más férrea de lo que imaginaba. No solamente se llegó a castigar, también buscó una vida monástica para ver si con eso podía ver la victoria. Como les digo, muchos de los aspectos de la vida de él se ven en esta tensión que hubo. Él buscando vivir esa vida de santidad, dejando aquel pasado en el que había vivido. Pero en medio de todo eso se dio este gran aporte. Por mucho tiempo había sido la Septuaginta, ¿verdad?, el referente de como las Escrituras. Pero el latín ya estaba tomando fuerza en otras zonas. ¿Y qué pasaba? Se estaban dando traducciones, pero no del hebreo directamente, sino de la Septuaginta. Por lo que nosotros tendríamos entonces la traducción de una traducción. Y Jerónimo se dedicó entonces a traducir directamente del hebreo al latín. Y obviamente la parte del Nuevo Testamento del griego al latín, en lo que conocemos como la Vulgata latina. Esa versión llegó a triunfar, pero al principio tuvo mucha oposición. ¿Por qué? Principalmente porque estaba todavía presente en la mente de las personas aquella leyenda acerca de la escritura de la Septuaginta, ¿verdad? De ese número de 70 personas que fueron cada uno independientemente a traducir, y que cuando llegaron los 70, sus traducciones coincidían en todo, y que por tanto estaba ese estatus de que la Septuaginta era igualmente inspirada como lo fueron los originales. Y muchos acusaron a Jerónimo de por qué querer producir una versión cuando ya teníamos la Septuaginta. Aparte que obviamente, como en toda traducción, hubo cambios que a muchos no les gustó. Pero finalmente la Vulgata llegó a triunfar y llegó a ser de un gran uso para toda la parte de habla latina. Finalmente Jerónimo, al igual que Agustín de Hipona, estuvo con vida en los últimos días del Imperio Romano de Occidente. Esto fue lo que él escribió. ¿Quién podría creer que Roma, construida mediante la conquista del mundo, ha caído? Que la madre de muchas naciones se ha vuelto a su tumba. Mis ojos se obscurecen a causa de mi edad, y con la luz que tengo por las noches no puedo leer los libros en hebreo, que hasta de día me son difíciles de leer a causa de lo pequeñas que son las letras. Eso fue algo que quedó escrito respecto de la vida de él. Ahora bien, llegamos a la siguiente figura, Agustín de Hipona, o como también, como suele suceder con muchos de ellos, ustedes los pueden encontrar también como San Ambrosio, San Jerónimo. En el caso de Agustín, como San Agustín, porque también es considerado un santo para la Iglesia Católica. Pero cuando vemos la obra y los escritos de este hombre, nos damos cuenta que no es casualidad que sea el autor más citado por los reformadores. En el caso de Calvino es el más citado, aparte de, obviamente, los autores de la palabra de Dios. ¿Por qué llegó a ser Agustín tan influyente y por qué muchos lo llegaron a considerar el teólogo más brillante del primer milenio? Y algunos dicen que hasta de la época, de todos los tiempos. Bueno, vamos a ir poco a poco. Ahí tienen un resumen de la vida de Agustín.
Él nació en el año 354 en una zona llamada en aquel entonces Tagaste, en Numidia. Eso correspondería en nuestros días a Algeria y parte de Túnez. En el año 371 estudió retórica en Cartago, en África. 386, conversión al cristianismo. En el año 387, bautizado por Ambrosio de Milán. ¿Recuerdan aquel primer hombre que estábamos viendo? En el año 391 fue ordenado como sacerdote de Hipona, y eso es en África del Norte también. En el año 396 es el obispo único de Hipona. En el año 400 escribió sus confesiones, que es de donde nosotros tenemos la mayor parte de los datos de su vida, porque esas confesiones sirvieron como una autobiografía. En el año 412 al 430 se dedicó a escribir las refutaciones contra el pelagianismo. Del año 413 al 426 escribió La ciudad de Dios y finalmente murió en el año 430 en Hipona. Entonces, bien, como decíamos, él nació en el año 354 en esa población llamada Tagaste. Su padre se llamó Patricio y fue un pagano, y su madre, Mónica, era una fiel cristiana. En el caso de Patricio, él no tenía ningún interés por la religión cristiana. O sea, era un hombre que de nada le preocupó la fe que profesaba su esposa. No obstante, el testimonio de esta mujer, Mónica, fue la de una mujer que oró incesantemente y que insistió insistentemente, no solamente por la salvación y conversión de Agustín, sino también por la de este hombre. Nos cuenta la historia que Patricio, al final de su vida, también llegó a profesar fe en el Señor Jesús. En el caso de Agustín, fue claro que para la madre fue un golpe muy duro saber de que oraba y rogaba constantemente a Agustín para que su fe fuera genuina en el Señor, y luego ver de que él iba a traicionar todo lo que su madre le había enseñado. Muchos resumen la vida de Agustín en 3 momentos. El primer momento lo llaman el del querer y no querer. El segundo momento de la vida de Agustín sería el rechazo. Y el tercer momento es el querer, pero no poder. ¿A qué nos referimos con esas tres divisiones? En primer lugar, cuando hablamos del querer y el no querer, es que ciertamente toda la educación que Mónica le estaba impartiendo a su hijo Agustín no caía en oídos que rechazaban de inmediato, sino que realmente consideraban las cosas. Pero como Agustín más tarde vería, por causa de su pecado, él realmente no quería en el fondo ser cristiano. Él, por ejemplo, llegó a vivir una vida de concubinato, aunque el concubinato no era visto como algo escandaloso en el Imperio Romano, ciertamente no era lo mismo que estar casado. Y llegó a tener un hijo con esta mujer, de la que no sabemos su nombre. Su madre Mónica, procurando que las cosas fueran en orden, arregló un matrimonio para Agustín. Para ello, él tuvo que entonces renunciar a esta concubina que tenía. Agustín llegó a escribir que fue tanto el dolor que él sentía que su corazón sangraba cuando tuvo que expulsar a su concubina, aunque se quedó con el hijo. Y tenía que esperar 2 años para que aquel matrimonio que su mamá había arreglado se llegara a cumplir. Pero 2 años se le hicieron a él una muy larga espera, por lo que se buscó otra concubina. Entonces uno dice, ¿dónde estaba aquel dolor que él había escrito? Él lo llega a resumir de la siguiente manera, en una oración que ha quedado: Señor, concédeme castidad, pero no ahora. Esas eran las oraciones de él. El querer y no querer. La lucha de él, que más adelante va a entender cuando la gracia de Dios lo alcanza, es que realmente él amaba el pecado. Y que precisamente no estaba en el hombre decidir cuándo hacerse cristiano. La segunda etapa es claramente el rechazo, porque como vemos ahí, él se fue a estudiar retórica
y aprendió mucho de filosofía. De hecho, él llegó a estar involucrado en el neoplatonismo, en la astrología, en el maniqueísmo. En particular, este maniqueísmo llegó a apelar a él porque parte de lo que Agustín rechazaba en el momento por no entenderlo era cómo se podía explicar que si Dios, siendo bueno, había mal, y no encontraba una respuesta satisfactoria. Nosotros ya en otras ocasiones hemos escuchado respecto de esto, de esa supuesta paradoja o ese problema del mal. Si Dios es bueno y omnipotente, no tendría que haber mal, pero hay mal. ¿Qué significa? O que Dios no es omnipotente o que Dios no es bueno. Y eso estaba en la mente de Agustín, dándole vuelta a aquellas ideas que son atribuidas a Epicuro. Entonces aparece el maniqueísmo que dice: Agustín, nosotros tenemos la respuesta para el origen del mal y todo lo que usted se está cuestionando en su vida. El maniqueísmo debe su nombre a un profeta llamado Manés o Mani, mejor dicho, que vivió en los años 216 al 276 antes de Cristo. En el fondo, el maniqueísmo son pensamientos gnósticos, esos pensamientos dualistas donde lo espiritual es bueno y lo material es malo. Y así buscaban explicarle a Agustín sus preguntas, pero seguían estando en él. Eventualmente, muchos de la escuela del maniqueísmo le dijeron a Agustín: Agustín, no se preocupe, le vamos a traer a Fausto, nuestro obispo por excelencia. Él es el que le puede contestar a usted todas las preguntas. Llegó Fausto, este obispo maniqueísta, para hablar con Agustín. Ahora sí, voy a escuchar al que es el que más sabe. Y en efecto, él dice, el hombre tenía gran elocuencia, pero después de escucharlo, quedó profundamente decepcionado. Las preguntas no fueron contestadas, las inquietudes seguían. Pero eso no quiere decir que todavía era el momento para que la gracia de Dios alcanzara a Agustín, o no había llegado el momento, quiero decir. Porque después del maniqueísmo, entonces se volcó por completo al neoplatonismo, otra filosofía. Tampoco eso resolvió sus dudas. Y este hombre estaba en esa búsqueda de la verdad. Entonces le llegó a sus oídos la fama de Ambrosio. Ese es un gran predicador. Entonces él fue a escuchar a Ambrosio, pero él llegó, y escribe él: yo no llegué para escuchar acerca de la fe cristiana. Recordemos que su mamá ya le había enseñado acerca de la fe cristiana, sino para escuchar por qué es que este hombre es reconocido como un gran orador. Quiero aprender de él cómo ser un buen orador. Y así estuvo, escuchando y escuchando a ver qué era lo que ese hombre tenía, cuál era su don, cuál era su talento. Pero sin percatarse, él dice: yo al principio llegué para ver por qué Ambrosio era un gran orador, pero luego me vi a mí mismo que estaba ahí por la palabra misma de Dios. Dice él: llegaban a mi alma envueltas en las bellas palabras que apreciaba, las grandes verdades que antes despreciaba, y no podía disociarlas. Me iba percatando poco a poco de cuán verdaderas eran las cosas que él enseñaba. El Espíritu Santo obrando en la vida de Agustín. Uno que estuvo buscando lo que ya de antes le habían anunciado, que el cristianismo era verdad. Pero no fue sino hasta que el Espíritu Santo, por medio de la predicación de la palabra, obró en la vida de este hombre. Después de eso, Agustín se dedicó a refutar el maniqueísmo, a refutar el neoplatonismo, aunque aún en sus escritos uno puede notar que quedaron rastros de toda esa influencia a la que él se llegó a exponer, pero en efecto llegó a aborrecer aquello que en un momento llegó a abrazar. Y ciertamente Agustín no fue un hombre para nada perfecto. Aún también sus escritos, por algo también es parte todavía de ese conjunto de santos de la Iglesia Católica, porque en sus escritos hay expresiones que más adelante iban a apoyar toda la mariología de la Iglesia Católica o la idea de un purgatorio.
aunque ciertamente las extendieron más allá de lo que él simplemente llegó a escribir. ¿Pero por qué? Es que lo tenemos nosotros también como un referente y como un prerreformador. Bueno, esto se debe a la controversia que se llegó a desatar con un hombre llamado Pelagio. Entonces, brevemente, ¿quién fue Pelagio? Pelagio nació en el año 354, igual que él, en Bretaña. Él se volvió monje, no sabemos cuándo ni dónde. Llegó a vivir en Roma antes de que ésta cayera en el año 410. Llegó a tener un discípulo muy particular que también le apoyó en su lucha por esparcir su herejía conocido como Celestio. En el año 418 el concilio de Cartago condenó la postura de Pelagio y de Celestio, y en el año 429 Celestio y muy posiblemente Pelagio también fueron exiliados a Constantinopla. ¿Cuándo y dónde murió Pelagio? No lo sabemos. ¿Pero por qué empezó todo? Llegó a manos de Pelagio un escrito de Agustín que contenía la siguiente oración: concede lo que ordenas y ordena lo que quieras. La segunda parte no tenía ningún problema para Pelagio. Dios es el que dicta, Él es el que establece la ley. Dios puede demandar lo que quiera de nosotros. Pero la primera parte cautivó mucho el pensamiento de Pelagio. ¿Qué está diciendo Agustín con concede lo que ordenas? No, si Dios le pide algo al hombre es porque el hombre lo puede hacer. Sería injusto de Dios que le pida al hombre algo que no pueda hacer. ¿De qué está hablando Agustín? ¿Que acaso nos tiene que ser dada una gracia para poder hacer lo que Dios demanda? Sí. Pero él no lo quiso ver de esa manera. Y se opuso de una manera vehemente y empezó a desarrollar toda una serie de doctrinas y de principios que vinieron a negar el pecado original y su influencia y alcance en el hombre. Para Pelagio el hombre había sido hecho mortal, es decir, que aun si el hombre hubiera obedecido el mandamiento de no comer el fruto prohibido, iba a llegar un día en que iba a morir, porque Dios no lo había hecho inmortal. Entonces dice él, el hecho de que los hombres mueran no es porque el pecado de Adán se haya transmitido de alguna manera a nosotros, sino que es que todo hombre muere. Y ya sea que muere porque Dios nos hizo mortales, o simplemente porque ellos también pecaron voluntariamente. Por eso es que los hombres mueren. Pero no es porque algo de lo que haya hecho Adán tenga injerencia sobre nuestras vidas. Entonces, él le llegó a esquematizarlo, en 18 puntos que están ahí resumidos para nosotros. Y empieza así su razonamiento. Los atributos más altos de Dios son su bondad y su justicia. Todo lo que Dios crea es bueno. Como creado, la naturaleza no se puede cambiar en esencia. Y esto es vital porque él va a afirmar que cada hombre que nace en la misma condición como Adán fue creado. Como una tabla en blanco. La única diferencia es que nacen como bebés. Adán fue creado como adulto, pero cada niño que nace es como Adán. Porque él dice, la naturaleza no puede ser cambiada. Entonces ahí llega el punto 4. La naturaleza humana es indestructiblemente buena. El mal acto es un acto que podemos evitar. El mal es un acto que podemos evitar. Sexto, el pecado viene a través de trampas satánicas y la lujuria sensual. Es decir, el hombre no es responsable por su pecado, se debe a las circunstancias. Y él entonces se va a afirmar, no, los hombres pecan porque es que ahora tienen un entorno malo. 7, puede haber hombres sin pecado. Él dice, eso puede ser posible. Adán fue creado con el libre albedrío y una santidad natural. Adán pecó a través del libre albedrío. La progenie de Adán no heredó de él la muerte natural.
ni se transmitió el pecado de Adán, ni su culpabilidad. Todos los hombres son creados como Adán era antes de la caída. El hábito del pecado debilita la voluntad. La gracia de Dios facilita la bondad, pero no es necesaria para lograrla. La gracia de la creación produce hombres perfectos. La gracia de la ley de Dios ilumina e instruye. La principal obra de Cristo es darnos su ejemplo. O sea, la cruz totalmente negada. La gracia es dada de acuerdo a la justicia y el mérito. Ciertamente se puede ver por qué el hombre fue condenado como hereje, juntamente con Celestio. Pero como vamos a ver, esto no llegó a morir con Pelagio y con Celestio. Movimientos que luego vamos a conocer como semipelagianos llegaron a existir después de él y siguen existiendo al día de hoy. ¿Cuál fue la respuesta de Agustín? Agustín, yendo a las Escrituras, mostró cómo el hombre, Adán y Eva, fueron creados con la habilidad para pecar y con la habilidad para no pecar. En latín, si ustedes llegan a ver eso en algún momento, se ven dos términos que serían posse peccare, habilidad para pecar, y posse non peccare, habilidad para no pecar. Pero Agustín dice muy claramente, el hombre no fue hecho con la incapacidad de pecar. El único que tiene incapacidad de pecar, es decir, que no puede pecar, es Dios. Él es el non posse peccare, no puede pecar. Pero el hombre originalmente sí fue hecho con esa habilidad de poder escoger entre pecar y no pecar. Pero luego de la caída, eso dejó de ser así. Y el hombre, más bien, tuvo el posse non peccare. Es decir, la capacidad, o podríamos decir más bien, la capacidad de no dejar de pecar. O sea, era más bien imposible para el hombre que ya no pecara, porque su naturaleza vino a ser corrompida por el pecado de Adán. Cuando nosotros hablamos del pecado original, aclaramos de que nos estamos refiriendo a las consecuencias de aquel primer pecado que Adán y Eva cometieron. Y que la Biblia, por todas sus páginas, nos muestra a nosotros claramente que nos llegó a afectar. Entonces vamos a hacer un breve recorrido, porque como hemos dicho, más que lo que llegó a escribir tal hombre, es qué es lo que dicen las Escrituras. Vamos a Génesis, capítulo 6. ¿Cuál es la verdadera descripción que se le da al ser humano luego de la caída? Génesis 6:5 dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Por qué? Por las circunstancias que habían alrededor de ellos, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese era el designio de nuestros corazones. Dios envía el diluvio. ¿Quiénes sobreviven? Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y Noé era un hombre que había hallado la gracia ante Dios. Tenemos solamente a ellos como los únicos sobrevivientes del género humano. ¿Y cuáles son las palabras de Dios en Génesis 8? Versículo 21. Se supone que ya todos aquellos pecadores fueron muertos en el diluvio. Pero vean las palabras de Dios en Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ese es el testimonio claro, solamente yendo a esos primeros capítulos del Génesis, que nos tiene que mostrar a nosotros cómo era el ser humano pocos años y siglos después de haber sido creado. Y ese es el veredicto divino. Ahora, ¿por qué digo que esto sigue estando presente hasta nuestros días? Porque todavía al día de hoy, si usted pregunta a la mayoría de las personas y nosotros mismos luchamos contra ello, la percepción general es que el humano es en esencia bueno. Esa es la percepción que se tiene. Cuando usted parte de que el ser humano es en esencia bueno y que cometemos cosas malas, usted no ha comprendido realmente cuál es la condición que la Biblia describe de usted. Porque lo que la Biblia describe es que usted nace muertos en delitos y pecados y que hace algunas cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios simplemente por su gracia común sobre su vida. Pero en esencia usted es un pecador. Usted nace pecador, no se vuelve pecador por pecar. No, se peca porque es pecador. Así lo llegó a expresar Agustín: el pecador peca porque él escoge pecar, no porque es forzado a pecar. Sin la gracia, la criatura caída carece de la habilidad de escoger lo que es recto. Él está en esclavitud a sus propios impulsos pecaminosos. Para escapar de esta esclavitud, el pecador debe ser libertado por la gracia de Dios. Para Agustín, el pecador es tanto libre como esclavo al mismo tiempo, pero no en el mismo sentido. Es decir, él es libre para actuar según sus propios deseos, pero sus deseos son siempre malos. Ese es lo que debe ser nuestra percepción entonces, nuestro entendimiento de cuál es nuestra condición. Por eso muchas veces cuando alguien menciona la expresión libre albedrío, yo usualmente empiezo con esa pregunta. Primero, explíqueme, ¿qué entiende usted por libre albedrío? Usualmente la respuesta que van a dar es que uno puede hacer tanto lo bueno como lo malo. Y lo están dando a entender que uno tiene la capacidad para hacer tanto lo bueno como lo malo en el mismo sentido. Pero eso no es lo que la Biblia nos muestra. Pero a la vez la Biblia nos dice que nosotros no somos meras marionetas. No, nosotros actuamos libremente. Lo que pasa es que nuestra naturaleza está caída y por eso actuamos según nuestros deseos pecaminosos. ¿Por qué era tan importante y por qué esta controversia llega a tener tanta relevancia y por qué ha continuado hasta el día de hoy? ¿Y por qué los reformadores le dieron tanto énfasis? Porque precisamente esa es la acusación primera que la gente va a querer dar y que quieren con eso resolver, que pretendiendo excusar a Dios, no, Dios no es responsable de mi pecado, es que yo he escogido a pecar, están negando que Dios sea soberano sobre el pecado aún. Y de que por libre albedrío están dando a entender no solamente la capacidad para yo hacer lo bueno o lo malo, sino también la capacidad del hombre para volverse a Dios cuando él quiera. Pero por eso fue que vino la etapa en la vida de Agustín cuando él dijo, quiero pero no puedo. Él vio que no era simplemente un asunto de la voluntad, de disponerse con las mejores intenciones, yo quiero ser un hijo de Dios. No funciona de esa manera. A menos que venga esta gracia de Dios que liberta, uno es esclavo del pecado. Agustín buscó responder a la pregunta, ¿qué es necesario para que un hombre caído sea recuperado al bien y hacia Dios? ¿Cómo una criatura que es mala puede recuperar su condición y volverse buena? Como una criatura que ha sido alienada de Dios, es decir, hecha ajena de Dios, y que está indispuesta hacia Dios, hallar su camino de regreso a Dios. Estas son las preguntas para entender la salvación. Para Agustín la respuesta a todas ellas es la gracia de Dios. Pues la gracia de Dios es libre, porque no es ni merecida ni ganada.
Es la gracia indispensable, porque es necesaria condición para esta recuperación. Es el corazón de la salvación. Es una gracia antecedente, porque debe venir antes de que el pecador se pueda recuperar. Es una gracia irresistible, porque es efectiva y ejecuta el propósito de Dios al darla. Y no tiene defecto, porque esta gracia liberadora es perfecta, sin falla y sin mancha. Es el regalo de Dios el que está vinculado a su eterno propósito al predestinar personas para la salvación. Por eso son las aplicaciones que traía brevemente para este día. Al día de hoy seguimos luchando contra la herejía pelagiana y semipelagiana. Cuando usted hable con las personas, usted va a hallar de que ellas se van a considerar a sí mismo buenas. Pero no solamente veamos a esas personas con las que uno va a tratar, sino con usted mismo. De pensar constantemente de que usted es lo suficientemente bueno para merecer favor de parte de Dios. Y olvidar que ha sido por esa gracia de Dios que hemos sido alcanzados. La historia de Agustín, obviamente en la conversión, no es la que nosotros podemos dar, porque cada historia es distinta, pero siempre tiene los mismos elementos presentes en cada caso. Yo no buscaba a Dios, pero Él me buscó a mí. Él llegó a escuchar la palabra de Dios por motivos totalmente ajenos a la piedad, pero fue ahí donde escuchó la verdad del Evangelio que salvó su alma. ¿Puede dar usted ese testimonio? Reconocer en última instancia que la razón por la que yo soy salvo no se debe a nada en mí, sino a la gracia de Dios que se mostró, de que yo estaba corriendo, siguiendo la corriente de este mundo, pero cuando yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados, Dios me dijo, vive, y me concedió esa vida espiritual. Que esa pueda ser la verdad que usted pueda abrazar. Podríamos ampliar todavía mucho más sobre esta controversia del libre albedrío. ¿Cómo continuó? Pero yo creo que este es el buen resumen. O creemos que el hombre merece favor alguno de parte de Dios, o reconocemos que todo lo que tenemos es de pura gracia. El Señor les bendiga.